Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, estamos con el libro de El rey Arturo y la batalla por la corona. Y vamos a iniciar el capítulo número 2, que se llama Lazos de sangre. Lazos de sangre. La alegre vida de Leicester ardía, sus murallas derruidas, vestigios de antiguos pobladores largo tiempo olvidados, no habían sido suficientes para detener la marea de tropas que habían descendido desde las torres de asalto. Impetuosas lenguas de escarlata y oro devoraban palios, techumbres, puertas y columnatas de madera y recorrían furiosas las callejuelas, extendiéndose y multiplicándose. La luz del atardecer bañaba la planicie sobre la que se alzaba la ciudad, inundándola de una delicada pátina anaranjada que la transformaba en un macabro laberinto de fuego. La villa se hallaba perdida. Solo el castillo, protegido por altas murallas de piedra, resistía entre los crujidos de vigas y techados al desmoronarse y el eufórico crepitar de las llamas. Desde las almenas, el duque Hugens, señor de la fortaleza, observaba las maniobras que el ejército invasor realizaba al otro lado del río Leir, que discurría anejo al extremo oeste del castillo. Desde que el rey Utherpendragón falleciera, la zozobra y la congoja se habían adueñado de aquellas tierras. Por ello, cuando asistió al milagro de la espada de Arturo Pendragón, Sir Hugens vio una oportunidad única para dar paso a la concordia, pero ahora está empezando a comprender las funestas consecuencias que su decisión habría de acarrear para su gente. A pesar de todo, su voluntad no flaqueaba. Creía en la palabra de Merlín y en el honor de Arturo y no rendiría la plaza. El ataque se había producido con la salida del sol. Primero habían caído sobre ellos los hombres de a pie, varios centenares de infantes que habían interrumpido en la villa, incendiando los entoldados y techumbres a su paso, y que, ignorando los alaridos de sus víctimas, habían degollado tanto a mercaderes como a aldeanos en el caos que se produjo hasta que las tropas de la guarnición dieron la voz de alarma. Los habitantes de la villa se desperdigaron aterrorizados, como abejas que salen furiosas a borbotones de un quebrado panal de miel, con idéntico desorden y zumbido, y como tales fueron aplastados. Cerraron las puertas, atrapando dentro a la primera marea de invasores, pero pronto se sucedieron la caballería, los ballesteros y las torres de asedio. Sir Hugens había logrado frenar su avance por el espacio de media jornada, pero su hueste menguaba a ojos vistas ante la presión de los asaltantes y pronto se tornó insuficiente.
Entonces hizo lo único que podía, replegarse en el castillo, acogiendo en su interior a cuantos llegaban a tiempo. Desde hacía varios días resistían así, agazapados, tras las murallas de piedra, viendo su ciudad arder. En las almenas el Señor se mesaba una barba prematuramente encanecida. El estruendo de los proyectiles arrojados por sus enemigos ya no le hacía temblar o encogerse. A sus espaldas esperaba un joven enlace que llevaba y traía informes para el Señor sobre el estado de la defensa, con el desencajado rostro iluminado por el resplandor anaranjado de las llamas. Más allá de las murallas, más allá de los hogares incendiados, se alzaban los campamentos. Varios centenares de hombres pertrechados, arqueros e infantes que se habían sumado al sitio y ahora contemplaban las llamas con satisfacción. En sus estandartes ondeaban 3 cuervos negros sobre un fondo plata. Aquellos hombres estaban a las órdenes del rey Urien, de la áspera Gore, en Gales, uno de los 11 que se había alzado en armas contra Arturo. Le pareció verlo allá a lo lejos, una figura monolítica y maciza, pasando revista a las tropas, un imponente glaciar varado en las praderas. El enlace, abrumado por lo terrible del informe que llevaba a su señor, fue incapaz de desgranar los detalles y sobrecogido dijo simplemente: ¿por qué tanta destrucción? El Señor no respondió, no tenía la contestación. Antes de encerrarse en el castillo, había enviado mensajeros para que alertaran al rey Arturo de que unos huestes habían entrado en el territorio de Logres, pero que no procedía del norte, sino de Gales. Sin embargo, los había visto caer abatido bajo las flechas del enemigo. ¿Habrían caído todos? No podía decirlo, pero albergaba muy poca esperanza de lo contrario. No pasa nada. Lo único importante es resistir, dijo el Señor, secándose con el dorso de la mano el sudor de la frente, ardiente en la proximidad de las llamas. No está Arturo para perder plazas fuertes dentro de su territorio, ni para que sus enemigos puedan pregonar el destino que espera a los que se han pronunciado a su favor en la guerra. Resistid como mi Señor. Ya los víveres y el agua escasean. El hambre y la sed pronto compararán a sus anchas. Sir Hugains apretó los puños y los labios, pretendiendo morir con gloria. Tal vez moriría como perros callejeros. Sucedió entonces un acontecimiento asombroso abajo, entre los sitiadores. Desde hacía unas cuantas horas los proyectiles habían dejado de caer y las tropas se habían replegado. Ahora el duque de Leicester advirtió que, más allá del río, la figura imponente y maciza en la que reconocía al rey Urien intercambiaba palabras airadas con un puñado de señores, y tras dirigir una última mirada a los muros magullados pero resistentes del castillo, montaba en su caballo y picaba espuelas y comenzaba a alejarse. Un gran movimiento de tropas se inició a continuación siguiéndolo. El campamento, sin embargo, seguía en pie, todavía guarnicionado. ¿Se retiran?, preguntó esperanzado el enlace. ¿Quién sabe?, repuso el Señor. Tal vez vayan en busca de refuerzos. En su corazón, sin embargo, no podía evitar sentir alivio.
El castillo de la Roca Bruna, en el reino de Lotián, era una edificación maciza, dura, construida para resistir las inclemencias de un clima implacable, como las gentes que lo habitaban, y como ellas estaba dotado de una extraña belleza que ahondaba sus raíces en su fortaleza. Incluso en las primeras horas de la mañana, el aire gélido del estuario del Forth, especialmente mordiente en el mes de enero, se filtraba a través de los anchos muros de piedra. Las chimeneas estaban encendidas y las estrechas troneras no permitían salir el humo que se concentraba en una nube densa y pesada que flotaba sobre las testas de los monarcas rebeldes reunidos en el gran salón. Era aquel el bastión del más poderoso, decidido e implacable de los 11, el rey Lot de Lotián. Para él no había discusión. El mago Merlín los había intentado enredar en una maraña de invenciones para esconder que Uther-Pendragón había muerto sin heredero varón y que el más cercano a ese honor era, por lazos matrimoniales, él mismo, pues estaba casado con Morgause, hija de Lady Ingrains e hijastra del rey difunto. El curtido y maduro Lot y los demás reyes escuchaban con atención las nuevas que un emisario del rey Urien de Gore exponía ante ellos. Mientras éste hablaba, los ojos claros de Lot se detuvieron en el mapa, dibujado sobre una piel de cordero que adornaba las paredes. Cruzó los dedos huesudos a la espalda y dejó bajar la mirada por los dominios de los anglos, ilustrando los nombres que leía en la pared con sus recuerdos. Eran innumerables las batallas que conservaban en su memoria, libradas siempre de la mano del legítimo rey de Logres. Ahora su propio salón del consejo se hallaba plagado de hombres dispuestos a marchar sobre el más próspero e influyente reino de toda la isla, cuya autoridad había hecho doblegarse tantas veces a los demás reinos por su poder en el campo de batalla y la maquinaria de sus alianzas. Allí estaban Nentres de Garlot, que era su cuñado, pero también los reyes de Estrangor, Nordhauts y Northumbria, y el rey Helis de la primaveral Roestock, surcada por las principales vías comerciales hacia el sur. De Norgales había llegado el rey Tradelmans, un hombre recio como la tierra, de la que procedía fiero en las distancias cortas y más sagaz de lo que su aspecto pudiera sugerir. Los reyes de las regiones más lejanas como Cornalius y la isla de Eriu, al otro lado del mar, se preparaban en sus dominios, a la espera de una palabra del concilio para llevar sus tropas a la batalla. Todos ellos contaban además con el apoyo de sus banderizos, duques y señores menores. Muy arrogante había de ser el escudero de Abilión, que pretendía ser rey si se creía capaz de enfrentarse a esa formidable unión de grandes poderes. El rey Urien quiere haceros saber que ha cumplido con su palabra, dijo el emisario. Sus tropas han arrasado la ciudad de Leicester, apoyadas por la hueste de Morganor de Sugales. ¿La villa es nuestra, pues?, preguntó el rey Lot. No,
La fortaleza se resiste a caer y su Señor se niega a unirse a nosotros. Su fidelidad al pretendiente es inquebrantable. Nuestras tropas chocan una y otra vez contra las murallas sin resultado. Mi rey pide poner fin al asedio, aduciendo que el daño a Arturo ya está hecho y que no es prudente perder más efectivos. Un rumor de reprobación se extendió por la sala. De repente, un leve movimiento al otro extremo de la estancia atrajo la atención de Lot. Entre las sombras, procurando interferir lo menos posible en las deliberaciones, pero sin perder palabra de lo que se decía, deambulaban tres figuras. Eran los hijos del rey Lot, los tres en edad de ser nombrados caballeros y vestidos a la cortesana, sin armas ni blasones. Lot se enderezó en el sitial desde el que presidía el consejo, repentinamente aquejado por la incomodidad de su presencia. Disculpadme, nobles señores. Entre la nube de humo se alzó una voz juvenil. El muchacho, de aspecto franco y expresión inquisitiva, había permanecido hasta entonces silencioso. Sus ojos verdes recorrieron los rostros de los hombres que lo rodeaban, experimentados combatientes y gobernantes. Todos conocían al primogénito de Lot, de nombre Gawain. La villa de Leicester se encuentra lejos del centro de poder de Logres. Sus escasas tropas difícilmente pueden suponer una amenaza. ¿Cuál es el propósito de arrasarla? Algunos lo observaron con fastidio, otros con indiferencia. El rey Brandegoris de Estrangor le sonrió con aire paternal, lo cual advirtió Lot. Bien sabía el señor de la Roca Bruna que el interés de Estrangor no se hallaba tanto en derrotar a Arturo como en cimentar sus alianzas con Lotián a través del matrimonio. Tenía el rey Brandegoris una hija bella y casadera, y la ambición escasamente disimulada de unirla en nupcias a alguno de los vástagos de Lot, que en ese momento sostenía la mirada de su hijo mayor, ambos en extremos opuestos de la estancia. Nentres de Garlot fue el primero en romper el silencio. Es una elección, sobrino. También él estaba unido en matrimonio a una hija de Lady Ingrains, de nombre Elaines. El objetivo no es Leicester, sino las plazas fuertes de Logres, cuyos señores pueden dar refugio al pretendiente y reforzarlo con sus tropas. Hemos de amedrentarlos, obligarlos a encerrarse como ratones asustados, que el escudero se vea solo y sin aliados en su propio territorio. Gawain intercambió una mirada con sus hermanos. El más rubio, Agravain, era un muchacho de gran belleza y observaba a su tío con aire desdeñoso. El más joven, Guerrechet, de cabellos morenos y expresión medrosa, permanecía expectante. Me sorprende que sigáis ese camino, dijo Gawain. Sin duda puede llegar a ser útil, pero obedece a vuestro honor. A atacar villas indefensas cuyas gentes aún no os han declarado la guerra ni han buscado el combate. Lot torció el gesto hastiado. El honor era un dios harto invocado bajo su techo en aquellos días. Sus hijos lo usaban en defensa de un mentiroso al que jamás habían visto, e incluso su esposa Morgause
osaba aventarlo. Un hombre honorable, así había descrito a aquel que se hace pasar por ser su hermano tras el encuentro con él al que él mismo Lot la envió. Había esperado que ella regresara confirmando que era un impostor y sin embargo había vuelto extrañamente serena y lo había descrito como un joven valeroso capaz de ganarse la lealtad de cuantos lo conocían, más paciente que impulsivo, naturalmente dotado para la batalla, pero nada inclinado a la guerra. Y Lot se había visto invadido por una furia desconocida, pues jamás en ninguna de las muchas guerras que había librado se había encontrado con el enemigo bajo su propio techo, agazapado tras los rostros más familiares y queridos. De todos los crímenes del pretendiente, aquel era el más doloroso. Hijos que se enfrentaban a sus padres, esposas que daban la espalda a sus maridos. Sintió la bilis que inundaba su humor. Disculpad a mi hijo, señores. La juventud y la inexperiencia son las madres de la ingenuidad, dijo, lanzando una mirada furibunda a Gawain, quien bajó la vista con los labios y los puños apretados, pero nada dijo. Estaréis de acuerdo conmigo en que Urien ha de redoblar la presión en el asedio. No podemos permitirnos ese fracaso ahora. Todos manifestaron su acuerdo ante el disgusto evidente de los hijos del señor del castillo. Lot se dirigió entonces al emisario. Transmítele a tu rey el designio de los 11. Dile que no puede cejar al menos hasta la Candelaria. Probablemente entonces las cosas se tuerzan para el falsario de forma definitiva. Se volvió luego a los demás. Brice de Canterbury cumplirá con su deber para con su rebaño. No queda en esta isla una sola alma que no haya recibido, sea con regocijo o terror, el anuncio de la futura excomunión del pretendiente, aunque el arzobispo la hará efectiva en el día de las Candelarias. A esas alturas ya se habrán producido las primeras defecciones entre sus filas. No parece que la amenaza de la excomunión vaya a doblar el brazo. El rey Brandogoris, antaño temible, se había convertido ahora en un hombre grueso y abotargado, aquejado por la gota y las muchas heridas de combates pasados. Nuestros ojos y oídos en el sur han confirmado que los reyes bretones y sus ejércitos desembarcaron en Dubris hace unos días, y bien pertrechados. Puede que Arturo pierda a los más temerosos de Dios, pero no a quienes lo siguen por sus propios intereses. Contestó Lot a ello. Conviene a nuestra victoria que cuando llegue el combate sus huestes se hallen débiles y tocadas en la moral, sin el apoyo del pueblo llano, que no dudará a la hora de escoger entre un joven desconocido y la salvación de sus almas. Nentres se unió a su cuñado. Sea como fuere, deberemos aprovechar para frenar a Arturo antes de que vuelva a recuperar apoyos que pueden llegar a sorprendernos. Intervino el rey Clariance de Northumbria. Algunas lenguas maliciosas comentan, rey Nentres, que vuestro primogénito, el joven Galescalaín, os ha abandonado para pasarse al lado del pretendiente. Gawain alzó la vista, alerta, mientras el rey Nentres se revolvía y respondía con aire despreciativo.
rumores infundados, dijo, ante la mirada atenta del rey Lot, que parecía en ese momento una sierpe a punto de atacar. Haríais bien en ignorarlos. Los concuñados intercambiaron una mirada de mutuo conocimiento, ambos escondiendo su furia. Mientras ellos impartían órdenes a otros, el caos cabalgaba a sus anchas por sus casas. Los 11 comenzaron a intercambiar impresiones sobre el mejor proceder, puesto que Arturo se hallaba en Durbris y buena parte de sus aliados seguía en Camelert. Se propuso atacarlos antes de que se agruparan ambos contingentes, pero no se llegó al acuerdo sobre cómo llevarlo a cabo para no verse combatiendo en varios frentes. Siguieron entonces otras propuestas. Lot, sin embargo, no las escuchaba. Paseaba su mirada por aquella estancia ocupada por sus aliados, hombres ambiciosos, rudos gobernantes, reyes justos y piadosos, cada uno con sus propios intereses que él conocía y había manipulado durante tiempo a su antojo. Si jugaba bien sus cartas, podían descabezar al primer reino de la isla y trasladar su poder a las tierras septentrionales, pero dolorosamente sus mayores enemigos en aquel concilio eran sus 3 hijos, que anhelaban una oportunidad de probarse a sí mismos en el campo de batalla, de hacerse dignos del honor de la caballería. Jóvenes y pasionales, veían con interés, quién sabe si admiración, los progresos de aquel hijo segundón de una familia de vasallos, llamado Arturo, cuya leyenda crecía cada día, un escudero que se pretendía heredero del trono, apenas unos pocos años mayor que ellos mismos. Recordó la curiosidad de sus hijos cuando él regresó de Lundeín tras la farsa de la espada en la roca, la fascinación de Agravain, convencido de que de haber estado ahí habría sido capaz de extraerla, el temor de Gurregers de que se había persignado ante el relato, la curiosidad de Gawain, que quería saberlo todo sobre Arturo, su edad, su aspecto, sus palabras, quién era aquel hombre nuevo que en nada se parecía a los reyes del pasado, esos que rumiaban ahora en el gran salón de la Roca Bruna. Lot miró a su hijo y vio que se había alzado entre ambos un muro impenetrable. Observó con tristeza el brillo hambriento de los ojos verdes de Gawain, y esa mirada ávida terminó de torcer su voluntad. Volviéndose, alzó las manos y su gran voz, que se impuso fácilmente con su reverberación por los altos techos de la sala. Hay que aplastar a Arturo hasta que no quede de él ni siquiera su nombre. Aniquilar esa absurda pretensión para que jamás vuelva a repetirse una cosa semejante. Todos callaron, sobresaltados, y quedaron a la espera de escucharlo. Estamos reuniendo el mayor ejército que jamás han visto los anglos, una fuerza incontenible que hiere la sangre con solo verla. Marchemos de una vez a su encuentro para hacerle frente en el campo de batalla, juntos bajo un mismo estandarte, porque nuestra victoria no será en el norte ni en el sur, sino en las extrañas de nuestra isla, a la vista de todos, pues es lo más íntimo, lo más nuestro, el alma propia de los anglos los que están en juego, dijo Lot.
mirando de soslayo a su familia. Si marchamos a buen ritmo, llegaremos a la frontera con la tierra de Oriente para la Candelaria. Entonces, tan pronto como el arzobispo aseste su golpe a la moral de las tropas enemigas, atacaremos. Veremos ese día la verdadera fuerza de sus brazos. Aplastemos a Arturo, bramó uno de los reyes, enardeciendo los ánimos. Venceremos. El Señor está a nuestro lado, gritó otro. Las exclamaciones de entusiasmo se encadenaron entre los presentes. Después de tanta preparación, todos ardían en deseos de pelear, para acabar con la ansiedad que los devoraba. Ajeno a sus proclamas, Lot buscó la mirada verde de Gawain, pero no la halló, ni la suya ni la de sus otros hijos. Se había roto finalmente el débil lazo que los unía. Los jóvenes habían abandonado la estancia durante el parlamento de su padre, y ahora Lot se sentía sumido en la incertidumbre y la desconfianza hacia aquellos que le eran más queridos. El peor de sus temores se estaba cumpliendo, pero lo que más lo afligía era que a veces pensaba que era él mismo el que corría a buscar su cumplimiento. En sus estancias privadas, situadas en lo más alto de la más alta torre del castillo de la Roca, Bruna, la reina Morgause y una de sus doncellas asistirían a un combate sin cuartel. El bravo paladín, con la forma y rasgos de su hijo menor, Gaheriet, todavía un niño, asestaba feroces estocadas a un dragón invisible, cuyo número de cabezas, cercenadas por la espada de madera, parecía aumentar con cada exclamación del pequeño. La madre aplaudía, serena y orgullosa, cada gesto, mientras su mirada se deslizaba de cuando en cuando, esquiva, hacia la balconada abierta sobre el estuario del Forth, inquieta ante lo que parecía inevitable. Antes de su encuentro con Arturo Pendragón, el rey Lot le había permitido asistir a las reuniones del consejo, pues apreciaba su buen juicio e impresiones transmitidas siempre a través de susurros en el calor de la alcoba. Pero eso había cambiado desde que ella se reuniera con Arturo en los dominios de Sir Gervis de Revel. Morgause aún sonreía al recordar el convencimiento de su esposo de que la idea había partido de su propio juicio y no de los susurros de ella. La misión de desenmascarar al impostor había fracasado, pues la hija de Ingrain no solo había sido incapaz de determinar si aquel hombre era en verdad su hermano, sino que había reconocido en él grandes cualidades: un juicio sensato, una disposición amable, un ingenio despierto. En lugar de un caudillo inexperto o sediento de sangre, había encontrado a un líder natural, confiado pero dispuesto a aprender, un muchacho que la había cautivado hasta tal punto que lo acogió en su lecho, sin duda atolondradamente, pero arrastrada por una pasión ardiente que jamás había sentido al lado de su esposo. El rey Lot la había recibido impaciente a su regreso, a la espera de conocer las debilidades del pretendiente y hallar el modo de vencerlo. Al ver la ambición
En la mirada de su esposo, las dudas de Morgause se transformaron en certeza. El futuro de la isla que lo habitaban, anglos y britones, sería más luminoso, liderado por aquel lúcido joven. Era un hombre justo y un digno ponente que no cejaría en su empeño. Su juventud y sus argumentos arrasarían, estaba segura, la marea a su favor. Su esposo era respetado y temido, tan sagaz como valeroso, y su reclamación era justa, pero era, a su pesar, uno de los últimos vestigios de un mundo condenado a desaparecer. Ella, sin embargo, se guardó su opinión, y éste se mostró suspicaz. Si Morgause no podía afirmar que Arturo no era su hermano, aseveró Lot, tampoco puede decir que lo era. En suma, el viaje había sido una pérdida de tiempo. Entonces ella sugirió tender la mano al pretendiente para que Lotián conservara intacto su poder e influencia o su reinado. Lot montó en cólera, la acusó de deslealtad y de ser la responsable de que sus hijos estuvieran en su contra, pues desde el inicio habían mostrado interés por aquel escudero que se pretendía noble. A partir de entonces le prohibió que asistiera a los concilios que celebraban los 11 reyes. Así eran las cosas, y desde sus estancias en la más alta torre, Morgause esperaba la oportunidad de llevar a cabo algún movimiento a favor de su familia en la partida de ajedrez que se desplegaba ante sus ojos, tejiendo y destejiendo en su mente posibles vías de acción, como una araña en su tela. Llamaron a la alcoba, y ella reconoció el toque discreto de su primogénito, antes de que la puerta se abriera para mostrar su rostro franco y de grandes ojos verdes, y su permanente expresión de sorpresa ante las maravillas y tribulaciones del mundo. Al verlo, el pequeño Gajeriet se arrojó sobre su hermano mayor con alegría y lo embistió con la espada de madera. Con una sonrisa, Gawain lo esquivó, asió la alabarda de madera que descansaba en la pared, testigo de muchos encuentros, y por un momento chocaron los aceros imaginados ante la mirada de la madre, que se puso en pie impaciente. Luego Morgause pidió a la doncella que acompañara al niño a sus aposentos. Ella y Gawain quedaron a solas. Morgause lo miró y no tuvo que preguntar nada. «Quiero marchar ya sobre Logres», afirmó Gawain. «Pretenden derrotarlo en una gran batalla, a la vista de sus aliados, y aplastar sus ambiciones con un solo golpe». Ella sintió suspirando. Sin duda, el lazo se había roto. Sin duda, el lazo se había roto. Conservaba aún la esperanza de evitar la guerra y ahorrarle a tu padre la amargura de la derrota. Pero si ha de suceder, hemos de dirimir cuál será nuestro papel en el conflicto. El hijo mayor dejó escapar el aire que aguantaba en su pecho. «Estamos decididos a apoyar a Arturo», dijo, ante lo cual su madre tan solo asintió. Conocía la respuesta antes de que saliera de la boca de su primogénito. «¿Cómo pensáis hacerlo sin armas ni pertrechos? ¿Supones que Arturo os aceptará sin más? Nuestro padre iba a armarnos caballeros con el nuevo año, pero no ha cumplido su promesa.
Conseguiremos lo que necesitamos. No sufras por ello. No lo despreciéis, os lo ruego, pidió Morgause. Tened en cuenta que es un hombre juicioso, aunque a veces se ofusque, que os encontraréis en la batalla frente a frente sería para mí el peor de los desastres. Tampoco nosotros queremos tal cosa, madre. Sin embargo, también es cierto que las heridas de esta tierra son demasiado profundas para continuar regándolas con sangre. Miró a Morgause a los ojos, con un ademán reflexivo que dotaba a sus rasgos de sabiduría y que le trajo a ella a la memoria el rostro de Arturo Pendragón. Nuestro padre habla de restablecer el orden, pero es un orden marchito. Lo único cierto es que en ese empeño ordena a asaltos y algaradas en villas de gentes inocentes, pues tal cosa le conviene para acabar victorioso. Tal vez perder a sus hijos para el bando contrario sirva para hacerle ver lo errado de ese camino, que solo lleva a la miseria. Extrajo del sayuelo una carta sellada con el astro rey, emblema de la casa de Garlot. Nuestro primo Galescalains me ha enviado una misiva. Abandona a su padre Nentres para ir en busca de las filas de Arturo. Nos insta a acompañarlo. ¿Estás decidido, pues?, dijo Morgause, y tomó las manos de su hijo entre las suyas. Sus cabellos lacios y rubios las cubrieron como una sábana de batista sobre un infante que reposara en la cuna. ¿Buscas mi permiso para partir o mi bendición? Busco tu consejo, dijo Gawain. Escúchalo entonces, respondió la reina. Tú y tus hermanos habéis alcanzado la edad de ser nombrados caballeros. No estáis hechos para el ocio, ni para la caza, ni para los entrenamientos de la vida cortesana. Aquí os consumís en la molicie y moráis con un hombre que no es malo, pero está cegado por la misión. Armaos, partid y buscad a Arturo, servidlo con honor, y llegado el momento, mostrad vuestra valía. También vosotros sois hijos de reyes. Ahora escuchadme bien. Debéis proteger el honor de la familia. Si es preciso, caiga quien caiga, sea Arturo o vuestro padre. Solo vosotros estaréis en posición de interceder por uno frente al otro. ¿Nos admitirá Arturo a su lado o desconfiará de nosotros y nos hará un ejemplo para los traidores? Dijo Gawain. Somos los hijos del rey Lot, su más acérrimo enemigo. La reina se dirigió a su tocador, frente al cual se cortó un mechón de su larguísima y lacia melena. Lo trenzó y se lo entregó a Gawain, una fragante y delicada ofrenda de paz cargada de recuerdos. Arturo sabrá reconoceros. Tuvimos ocasión de encontrarnos no hace mucho, y te aseguro que te diriges a un hombre noble y sagaz. Dejó un instante la mirada perdida en el Force. Entrégale este presente y dile que su hermana lo asiste y le envía lo más valioso que posee. No demoréis la partida antes de que sospeche vuestro padre. Cuando regreséis, hacedlo como caballeros juramentados al servicio del legítimo rey de Logres.
el primer reino de esta hermosa isla. Gawain besó las manos de su madre y con una sonrisa en la que se unía el entusiasmo y la melancolía, abandonó la estancia. Morgaus lo vio marchar con el pecho henchido de orgullo, sabiéndose hija y madre de héroes. El estruendoso rugir de las olas rompió contra los gruesos muros de piedra con la fuerza de 1 millar de corceles, como si un ejército entero cabalgara sobre la espuma plateada y trepando por las escarpadas pendientes y las murallas del castillo de la Roca Bruna, se abalanzara sobre los ventanales. Lot se incorporó en el lecho, con el pecho y la frente cubiertas de un sudor frío que lo hizo estremecerse. El eco de los tambores de guerra que palpitaban sordos en sus oídos tardó un instante en apaciguarse, y el rey de Lotián se dio cuenta de que se trataba de su propio corazón, desbocado. A su lado, donde antes descansara la bella y astuta Morgause, transmutada en el sueño en una hermosa estatua de mármol, con la rubia y lacia melena cubriéndola como un velo dorado, había ahora solo un espacio vacío y helado. La imaginó dormida en su aposento privado. Su piel, fresca en la madrugada, con la apariencia de un duro alabastro bajo el cual palpitase apenas perceptible la vida, y su ceño ligeramente fruncido, pues incluso en el sueño su pensamiento cabalgaba precipitado, tejiendo y destejiendo. Se frotó los ojos con el dorso de la mano, tratando de ayuntar la espantosa visión. La había soñado ahí, junto a él, bellísima y fría en el lecho, la cabeza cercenada por un tajo certero y preciso, los ojos abiertos en un gesto de asombro. El golpeteo de las contraventanas de madera maciza y vidrio coloreado lo sacó de su ensimismamiento. Las había abierto el viento, siempre poderoso en el estuario durante el invierno. Se puso en pie, envuelto en una manta, y contempló el oleaje. Allá abajo, el mar argenteo parecía agitado, de alguna manera consciente de las tribulaciones que asolaban los dominios de los anglos. El rey Lot se estremeció al recordar las visiones que, desde su alzamiento contra Arturo, lo acosaban noche tras noche, cada vez con mayor intensidad. El fuerte vendaval que golpeaba implacable el castillo de la Roca Bruna, derribando sus murallas, revelando la piedra desnuda, arrastrando consigo a sus ejércitos, a su familia, a su esposa. Aquella noche las imágenes habían sido inquietantes, extrañamente precisas en su confusión. Entre la niebla había distinguido, como a través de un espejo bruñido, la silueta descabezada de Morgaus, un ejército difuso de dorados cabellos y salvaje apostura que se abriera paso a través de los bosques, dejando tras de sí un rastro de fuego y ceniza, un navío tocado por negros velámenes, un llanto infantil que llegaba hasta él a través de las brumas del tiempo y la ensoñación,
confundido con los alaridos de las gaviotas en el fragor de la tormenta. Se mezclaban con sus recuerdos del joven Arturo blandiendo la resplandeciente Excalibur en las lomas de Carleón, donde por primera vez se habían enfrentado hacía varios meses. Recordó el temor repentino que lo asaltó al verlo atravesar sus filas con salvaje decisión, no muy distinta de la que había movido a Utherpendragón, cercenado sin piedad las cabezas de sus enemigos. El falsario era, en cualquier caso, un temible enemigo. Cerró las contraventanas. El estruendo del verdoso oleaje llegó de nuevo a sus oídos, y Lot recordó el resplandor colérico de la mirada de Gawain, y supo entonces con certeza que lo había despertado. Maldijo entre dientes la existencia misma de Arturo de Avilion, que lo separaba de su esposa y de sus hijos. Descolgó una de las antorchas encendidas que, suspendidas en candelabros de hierro forjado, iluminaba tenuemente sus aposentos, y como un espectro en su propio castillo recorrió silenciosamente las estancias. Dejó atrás la torre de Morgause, la alcoba donde descansaba el pequeño Gajeriet, el gran salón. No le sorprendieron en absoluto ni el clamoroso silencio que reinaba en los aposentos desiertos de sus hijos, ni el desorden que encontró en la armería y las caballerizas, despojadas de sus mejores piezas. Había esperado y temido ese momento desde hacía largo tiempo. El rey Lot de Lothian se sentó en su sitial en la silenciosa sala del consejo, a oscuras en las tinieblas de la madrugada, como un viejo fantasma de días pasados. El vendaval había llegado y había alejado de él a sus herederos, arrastrándolos a la sombra de un falso ídolo, convirtiéndolos en enemigos suyos y de su causa. Se hizo entonces una promesa. Se aseguraría de que el falso rey Arturo pagara por haberle arrebatado lo que más quería en este mundo. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.